Abrió su cuenta en una casa comercial, compró, se endeudó y hoy, en plena pandemia, no pudo pagar. Y peor aún, es acosada mediante insistentes llamados telefónicos por una empresa de cobranza extrajudicial. Tengo deuda y efectivamente me acosan, es terrible. O sea, de hecho yo ya los tengo bloqueados en el celular. Me llaman los domingos, me llaman después de las 8 de la tarde y también me llaman los sábados y los domingos antes de las 9. Entonces la verdad que no cumple ninguna regulación. Ella es Cecilia, una mujer que no ha podido pagar su deuda tras la pandemia. Es que con la caída del desempleo, las deudas de los chilenos comenzaron a ser un dolor de cabeza. Envíos de cartas, correos electrónicos, mensajes de texto o llamados telefónicos cualquier día de la semana y a distintas horas del día sería el hostigamiento que sufren muchas personas por tener alguna morosidad con una empresa de cobranza. Buenas tardes. Muchas veces estos cobros serían excesivos. Es por esto que el CERNAC buscó orientar a las personas a través de una calculadora que permite identificar cuáles son los montos máximos que deberían pagar en caso de que la deuda esté vencida. ¿Sabes qué va a pasar con eso? Que ellos igual de alguna manera te van a seguir cobrando más. Porque la gente por mucho va a ir y va a decir, oye, son 3.100 pesos. Y te va a decir, no, pero mira, es que aquí no está incluido el gasto tal por cual, otro gasto, y al final igual te lo van a cobrar. Yo creo que es bueno que uno tenga más o menos en cuenta cuánto es lo que debería pagar si está moroso y no que obviamente nos cobren excesivamente. Es que en distintas ocasiones existiría un abuso en el proceso de cobranza o malas prácticas que muchas veces asustan a los deudores. Buenas tardes. Estoy llamando al área judicial de acá de Viña por una orden judicial que hay que despachar mañana. Son las 6:40 minutos y lamentablemente se redacta la orden de embargo para el día 29. ¿Sabe usted hasta cuánto le pueden cobrar las empresas de cobranza por una deuda morosa? Lo importante es que tenga claro que ser deudor no es necesariamente un delito. Esto realmente a uno lo agobia. Muy molesto, es muy invasivo, es de una falta de respeto enorme. La gente como está estresada con este problema que tenemos, más encima que lo estén llamando. Insistentes llamados telefónicos varias veces al día y desde distintos números es parte de la realidad que deben lidiar quienes tienen deudas impagas. Algunas personas cansadas de las llamadas de cobranza ven como única solución cambiar el número telefónico o simplemente responden lo primero que se les ocurre. Disculpe, para saber con quién estoy interactuando, ¿su nombre cuál sería, por favor? Dígame. Poner ahí, soy yo, sabéis que han llamado como 50.000 veces, güey. Pónele ahí que estoy sin pega para que no me llamen más para acá. Para Nelson, la situación que vive a diario es muy similar a la de muchos chilenos. En marzo de este año quedó sin trabajo y su teléfono celular no ha parado de sonar. El problema de las deudas es una cosa agobiante. Debieran tener un poquito más de empatía y entender la situación por la cual estamos pasando. No es una cosa de que uno no quiera pagar. Hemos tenido que priorizar cosas y hay cosas que uno tiene que forzosamente dejar de pagar. Sin duda, en todo un dolor de cabeza se ha convertido para Nelson ser parte de los morosos de nuestro país. Dice sentirse acosado por las empresas de cobranza que no respetan horarios a la hora de cobrar su deuda. Me llaman constantemente y a horas que son de repente son irrisorias, incluso los fines de semana. Es una situación realmente desagradable. Reiteren a su hija que no se ponga en rebeldía porque lo va a tomar la fiscalía con una orden de fiscal. Por favor, hasta luego. Pero ¿sabía usted que a pesar de tener deudas morosas, tiene derechos como consumidor? Es decir, lo pueden llamar ciertos días a la semana y en un horario establecido. Mire, ponga atención. Tienes derecho a que no se informen tus deudas a familiares, jefes o terceros ajenos a dicha obligación. A que los llamados de cobranza sean en días hábiles, lunes a sábado, excluyendo feriados entre las 8 y las 20 horas. Tienen derecho los consumidores a exigir que no haya hostigamiento, que no se incurra en las prácticas que sanciona la ley, que no sobrepasen los límites y que no correspondan a gastos efectivos. Los insistentes llamados telefónicos por las deudas impagas que realizan las empresas de cobranza también se le debe sumar el gasto por concepto de envío de cartas certificadas, mensajes o llamados que muchas veces son excesivos. Si yo debo 10.000 pesos, finalmente termino debiendo 25.000. Por la morosidad, por los intereses y además el cargo de las empresas que se dedican a cobrar. Pero, ¿sabe usted cuánto es lo que realmente le deben cobrar?
¿Sabe desde qué día comienzan los gastos de cobranza? De hecho, 1 de cada 3 personas no sabe qué son los cobros extrajudiciales. Según la ley del consumidor, el cobro de los gastos de cobranza solo se pueden realizar transcurridos los 20 días de atraso de la deuda y tiene topes máximos conforme a la siguiente escala por tramos. En el caso que la deuda no supere los 287.000 pesos, se le puede cobrar de manera adicional un máximo del 9% del total de la deuda. En caso que la deuda exceda los 287.000 pesos con un tope de 1.435.000, el porcentaje de cobro sería 6%, hasta llegar al 3% cuando la deuda excede el 1.435.000 pesos. Que se contacte con don Camilo de la Sierra, por favor. Urgente. ¿De la Sierra? Sí, Camilo de la Sierra, por favor. Ya. ¿Da tu nombre? No, porque llegan acá y después... ¿No sé cuál es la llamada? Me le digo, ¿no? Ya nos pasó nada. Porque llegan acá, usted me llamó, si me llamo al trabajo y que a la caga no, yo por ese motivo no dejo mi nombre, porque ya me pasó la vida, si me demanda. Hay límites de gastos de cobranza que se determinan por la ley del consumidor y luego judicialmente es el juez el que aprueba las costas procesales o las regula de forma que el consumidor no pague de más cuando está con deudas morosas. De seguro a usted también le ha pasado que lo llamen 1, 2, hasta 3 veces al día y siempre para decir lo mismo. ¿De dónde voy a sacar para pagar o hace? Tienen que pegarse la cachapa. ¿Cómo pueden tener poco? Llaman a cada rato. Es que el no poder cumplir con el pago de las deudas genera angustia y también preocupación. Para Carolina, quien debe en una institución financiera, esta situación se vuelve más estresante cuando empieza a recibir las insistentes llamadas de cobranza. Yo soy una parte de aquellos que están endeudados hoy día y lamentablemente recibo llamadas todos los días. Ahora yo entiendo que es el trabajo de los operadores y uno les dice, pucha, lo siento, sé que es tu pega, pero es hostigante, así es. Y déjeme contarle que como una forma de ponerle atajo a los cobros excesivos que realizan algunas instituciones financieras, el Servicio Nacional del Consumidor lanzó en su sitio web una calculadora en la que se puede calcular fácilmente los topes máximos que las empresas pueden exigir por concepto de gastos de cobranza. Y cómo funciona, ponga atención. El monto total de este crédito, el plazo, el valor de la cuota que está impaga y la fecha de vencimiento que tenía esta cuota. La calculadora entrega automáticamente el monto que debería pagar por concepto de cobranza e intereses por mora. De esta manera usted podrá hacer su propio cálculo desde su casa y así evitar un cobro indebido. Nuestro primer deber es poder entender y transmitir el mensaje de que la relación entre empresas, sus clientes, tiene que ser una relación transparente, una relación amable, cordial, una relación justa. Una herramienta implementada por el CERNAC que es bien recibida por Carolina y Nelson, quienes no tienen información suficiente sobre estos cobros. Creo que hay que supervisar esta área, que no ha sido supervisada por ningún gobierno. Es un campo que desafortunadamente no nos educamos lo suficiente. Es bienvenido a que de alguna manera se nos informe al respecto. Es que según el Servicio Nacional del Consumidor, el 80% de las personas morosas se sienten acosadas por las empresas de cobranza. Francisco es parte de este porcentaje. Es que luego de quedar sin trabajo en plena pandemia, pagar sus deudas ha sido casi imposible. Nos dejan comer, llaman a las 7:30 de la mañana, a las 9 de la noche, a mediodía. Entonces no hay respeto para los que debemos. Es la dura y cruda realidad de los chilenos que han dejado de pagar sus deudas producto de la pandemia. Sin embargo, se han tenido que enfrentar a los constantes llamados telefónicos, que muchas veces son en distintos días de la semana y a cualquier hora del día. No queremos quedarle debiendo, nadie quiere quedar debiendo, pero las casas comerciales se están pasando. Es mucho el acoso telefónico, lo amenazan de distintas maneras. Sin duda que el sobreendeudamiento y los excesivos llamados telefónicos se han convertido en un dolor de cabeza para Cecilia, Carolina, Nelson, Francisco y para muchos chilenos a lo largo del territorio nacional. La buena noticia es que ahora usted podrá hacer su propio cálculo de los gastos asociados a su deuda, para al menos así pagar lo que corresponde.
El 55% de las personas reconoce que en pandemia le está costando pagar sus deudas. Sí, o sea, todo esto ha crecido aún ¿Cuándo más. te van a llamar? Pero claro, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo me van a llamar? ¿De qué hora me pueden llamar? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuánto yo tengo que aguantar de esta presión de cobranza? Vamos a estar con un abogado de defensa de deudores, le vamos a preguntar todos estos aspectos de la normativa vigente. Tendremos casos, testimonios de cómo lo están pasando de mal por esta persecución de cobranza. Vamos a la pausa, ya volvemos con este tema. Con el tema de las cobranzas. Ya. ¿Cuántas veces te pueden llamar? 80% de la gente se siente acosada ¿Aló? por ¿Gonzalo? llamados como este, mire. Llamados como este, mire. ¿Su nombre cuál sería, por Oye, favor? ¿sabes Dígame. poner ahí? Soy yo, ¿sabes qué? Han llamado como 50.000 veces, güey. Pónele ahí que estoy sin pega para que no me llamen más para acá. Ese es el típico llamado, el problema es que de pronto aparecen muy temprano, en fines de semana, no respetan absolutamente nada. ¿Por qué te ríes tú? ¿Por qué te ríes? No, pero si te llaman a las 11 de la mañana y lo vuelven a llamar al caballero a las 12 del día y no tiene pega, ¿qué me querés que haga? Sí, aunque ¿y hasta cuándo te van a llamar? Póngale ahí, señora, no tiene pega, no lo llamen en 2 semanas. Estamos con el abogado de defensa deudores, Felipe Besnier. Ya vamos a ir contigo, Felipe, pero estamos también en contacto con Juana Martínez, que nos estaba contando cómo le ha tocado a ella el tema de la cobranza. Juana, cuéntanos, por favor, ¿qué tipo de deuda tienes? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces te llaman al día? Mira, tengo, 3 deudas para decirte que en esas deudas tengo como 6 millones en deuda. Ya, con una sola compañía, con una empresa. ¿O repartido? No, son repartidas en 3 empresas. Ya. Que es en el líder, ¿Ya? en Solventa, que viene siendo como Cruz Verde, ¿Ya? y Falabella. Ya. Farmacia, retail y supermercado. ¿Y todas te llaman por igual? Por igual, por igual. De Ya. repente yo les contesto y les digo, mira, yo desde marzo que estoy sin pega, estoy con cese de contrato, o sea, me tienen el contrato congelado, sin goce de sueldo, y hasta que no abran Santiago no puedo trabajar. Y me dicen que no, porque si yo me hice un compromiso tengo que saber qué pagar y qué sé yo, y todas las cosas. O sea, ellos no entienden excusas, Claro. no te entienden las excusas que tú das. ¿Y te aflige a ti? O sea, el hecho que te estén llamando tan frecuentemente te desespera. ¿Cómo reaccionas tú frente a esto? Porque yo me imagino que ya no contestas ni un llamado. Súper mal, o sea, me tiene desesperada este tema, porque igual yo era una persona que cumplía, que tenía todo al día, qué sé yo, y entonces ahora que te estén llamando sus 20 veces al día es poco, o sea... Oye, ¿y te van cambiando el número del que te llaman? Porque a veces uno, claro, ya le pone ojo, los marca, te van cambiando el número desde dónde te llaman. Van cambiando de número, cambiando de número, o sea, si uno supiera que es siempre el mismo, no, siempre te van cambiando, como que te van derivando. Y cuando tú no contestas, te vuelven a llamar de otro número, y si tú no vuelves a contestar, te llaman de otro número. Claro. Y así van ellos cambiando la forma de esto, y además de repente son muy groseras para hablar, o sea... ¿Groseras? para decirte las cosas. ¿Cómo grosera? ¿Qué te dice, Juana? ¿Garabato se no? molestan. Pero Sí, garabato. pues ellos se molestan, o sea, te contestan mal, te contestan de mala forma y llegan y te cortan, o si tú estás hablando, dando la respuesta, ¿por qué no? Llegan y te cortan. Más encima. Lo más encima, Sí. Felipe, ¿se podrá hacer algo, Felipe Besnier, que es abogado de defensadeudores.cl? ¿Se puede hacer algo en el caso de ella? Si no tiene pega, ¿hasta qué horas te pueden llamar? O una cantidad de veces que te puedan llamar al día la misma marca. Hola Nacho, gracias por la invitación. Mira, efectivamente, este es un Felipe, tema... te vamos a escuchar al tiro cuando no te estamos escuchando ¿Sabes por el qué? momento. Lo más complicado... Nosotros no lo escuchamos. A ver, repite, Felipe. ¿Me escuchan ahí? Ahí Perfecto. sí, dele nomás. Hola Nacho, ¿cómo están? Oye, efectivamente este es un tema sumamente sensible y pasa principalmente por el hecho de que los deudores, las personas que están endeudadas, muchas veces creen no tener derechos frente a este tipo de situaciones. Y eso es algo que hay que desmitificar. Las personas, como el caso de Juana, que recién nos estaba contando su problema, tienen derechos. La ley 19.496, que es esta famosa ley del CERNAC, que establece derechos para los consumidores, establece un régimen sobre el cual las empresas de cobranza tienen que establecer o regirse, en el fondo. Hay un rayado de cancha. En razón de eso, podríamos señalar, por ejemplo, que las empresas de cobranza no pueden llamar, o más bien deberían llamar entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, solamente días hábiles
de lunes a sábado y no los feriados ni los domingos. ¿Pero el sábado hasta las 8 de la noche también? Exactamente, hasta las 8 de la noche. Oh, imagínate el sábado a las 8 de la mañana, perdón, Felipe. Sí. Pero en el fondo este es el rayado de cancha que hace la ley para que las empresas de cobranza realicen esta función, porque entendamos también que ellos tienen la obligación de tratar de percibir la deuda que los deudores muchas veces deben, pero tienen que hacerlo dentro de estos márgenes. Y a lo mejor le dan comisión. Felipe, quédate atento al llamado siguiente porque tenemos a Juana Reyes. Juana, buenos días a todos. ¿Cómo te va? Otra Juana. Hola, buenos días a todos. Mucho gusto, Nachito. Linda, Juana, un beso para ti. Lo que me contaron es que a ti te llaman, pero la deuda no es tuya, Juana. ¿Cómo es eso? Exactamente. Hace ya más de 3 años, pero un dolor de cabeza constante. Es algo que supera los nervios realmente. Porque yo, gracias a Dios, no tengo deuda. Ya, qué bueno. Yo he dado mi número de carnet para que me revisen. Y que acaso tengo algún contacto con este caballero que se llama Harvey Day. Es que es un chiste porque suena como la película de Batman. Yo en un comienzo pensé que era una pitanza, no sé. Entonces, te lo juro. Entonces continuó con la llamada año tras año y ahora en la pandemia. Sí, perdón. Sí, Juana, disculpa que te interrumpa porque yo creo entender o saber la reacción que tú tenías de inmediato cuando te vuelven a llamar. Que tú dices, mira, con todo respeto, ¿usted puede poner en el sistema que no me llamen más porque esa deuda no es mía? Y te dicen, sí, no hay problema, aquí lo estoy anotando. Y uno siente el sonido del teclado, tuc, 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 y lo hacen, ¿o no? Claro. ¿Y qué pasa después? Yo he anotado incluso números que ellos me han dado porque yo también ya pasé por ese proceso, claro. Y te vuelven a llamar. Realmente no, nada, dicen que es otra empresa, después que es otra empresa. Entonces, pero yo sé que es Cencosud la que está llamando a este caballero, antes ofreciéndole dinero, ahora cobrándole. Yo tengo incluso mensajes en el teléfono para poder respaldar lo que yo digo. Perdón, Carolina Escobar por acá. A ver, pero buenos días todavía, nos quedan 5 minutos para las 12. Bueno, pero a ver, no entendí muy bien ahí porque usted dice que la llaman de lunes a viernes o le incluyen el sábado, como nos decía el abogado. Y por otro lado... De repente sábado. El sábado también. ¿Y le llaman también para ofrecerle créditos? Al caballero antiguamente le ofrecían dinero, por lo que yo me llegaba a enterar de su vida, que no tengo por qué enterarme de su vida. Claro. Es que ahora está cobrando. Entonces, ahora son como más pesaditos. Lo llamaban primero para ofrecerle la plata y parece que el señor la obtuvo y ahora la debe y te llama a ti también. Lo pudieron ubicar, digamos. Claro, la pidió. Claro, él va a la compañía. Lo que a mí me da, no sé, rabia, es que él o la persona que lo atiende no le pregunta su nuevo número de teléfono. No sé por qué no corroboran ese dato. Que es crucial porque a él no lo molestan. Llama a una deuda que no es suya, pues, entonces peor aún. A ver, Felipe Besnier, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Juana ante semejante cacho? Claro, es un problema y no menor. Y la verdad es que es recurrente. Muchas personas sufren este pesar de las llamadas de cobranza, aun cuando ellos no tienen deudas o no corresponde la deuda justamente al llamado que están recibiendo. ¿Qué puede hacer la señora Juana en su casa? Ella puede presentar directamente un reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor. Este es un reclamo que, dada la pandemia, bueno, incluso antes de la contingencia sanitaria que estamos actualmente viviendo, se puede realizar por internet. Es sumamente sencillo si la persona tiene que contar con su clave única, ya que es un trámite y un insumo que hoy en día todos sabemos que se requiere para muchos trámites que se desarrollan ante distintos organismos del Estado. Entonces, ella puede presentar un reclamo directamente ante el CERNAC y el CERNAC lo que va a hacer es intermediar entre ella y la empresa de cobranza para poder llegar a algún tipo de acuerdo, ¿ya? Si efectivamente no se llega a un acuerdo, la empresa de cobranza tiene un plazo de 10 días para entregar un oficio al CERNAC. Si es que en definitiva no se llega a un acuerdo, bueno, se puede eventualmente evaluar o estudiar opciones de judicialización ante los juzgados de policía local por una infracción. 10 días Felipe lo podría hacer. Ahora, nos escriben con el hashtag Buenos Días TV, nos están llamando por teléfono, mandan WhatsApp. ¿Cuántas veces lo pueden llamar a la semana? ¿Hasta qué hora? Nosotros vamos a separar un segundo, pero a Juana la llaman y el deudor es un hombre. ¿Cómo les va a costar tanto entender la cuestión? Volvemos al tiro. ¡No nos cobren más! Llámenos, escríbanos con el hashtag Buenos Días TV y cuéntenos cómo le va con esta situación. A ver, un Twitter ahí. Vamos a las redes. ¿Qué dice?
Hola, les cuento que a mi mamá la llaman todos los días para que ella le recuerde a mi tía y mi hermano, que no contestan el teléfono, para que se pongan al día con sus cuentas. La llaman desde el Banco de Chile y desde ABCDIN. Ha tenido crisis con tanto acoso. Pero espérate, ¿cómo la llaman a ella para que recuerde a la tía y a otra persona? ¿Eso se puede, abogado? Eso está estrictamente prohibido. La ley es sumamente clara y señala que los llamados de cobranza tienen que realizarse respecto de la persona del deudor. O sea, si la persona llama a la casa, el cobrador llama a la casa y no contesta al deudor, él no puede dejar el recado absolutamente con nadie, ¿ya? Ahí está transgrediendo la ley y está cometiendo una infracción que eventualmente podría derivar en un juicio, sin ningún problema. Ya, pero ¿hay juicios así y que el cliente gane? Efectivamente. ¿Sí? Efectivamente. ¿Se puede? Esto se llama querellas infraccionales y se interponen ante los juzgados de policía local. ¿Ya? Pero el llamado es primeramente hacer la denuncia, el reclamo al Servicio Nacional del Consumidor. Exactamente. ¿Y funciona eso? Funciona. ¿Cuánto tiempo toma? El CERNAC, desde que recibe la denuncia, oficia a la empresa de cobranza para que ésta emita un informe dentro de un plazo de 10 días. Es facultativo de la empresa de cobranza responder o no. Podría decir, sí, ok, me estoy equivocando, estoy cometiendo una infracción, o bien no. Exactamente. Pero evidentemente, si no dicen nada, eso da pie para que la persona afectada, en conjunto incluso con el CERNAC presta quiero insistir en esto, hace una labor sumamente importante en apoyar a los consumidores y pueden perfectamente presentar esta querella infraccional que yo les digo ante los policías, ante los juzgados de policía local, bien digo. Abogado, mire, tenemos un paso a paso de todo lo que las empresas no deben hacer. Esto son las 7 malas prácticas de las empresas de cobranza extrajudicial. Así es. Esto está regulado por ley. No pueden llamarte los domingos ni días feriados. O sea, solamente días hábiles. ¿Qué pasa si me llaman un domingo? Están cometiendo una infracción a la Ley de Protección al Consumidor. ¿Cómo demuestro yo eso? Bueno, eso hay que evidentemente demostrarlo eventualmente en un juicio. Pero insisto, quiero ser bastante incisivo en esto. El CERNAC acá juega un rol fundamental. Ellos son el organismo, en el fondo es el superhéroe, ¿cierto?, que protege a todos los consumidores cuando están siendo vulnerados en sus derechos. No ofrecerte nada tampoco el domingo. Hoy queremos el seguro del no sé cuantito, tampoco. Ahí hay que distinguir, porque la ley, la verdad, lo que habla es respecto de las cobranzas extrajudiciales. Lo que dice relación con las ofertas que realizan empresas de distinto rubro. No está regulado particularmente por la ley, pero hay un instrumento sumamente importante que lanzó el CERNAC hace un par de meses atrás, que es el aplicativo No Molestar. Sí, funciona. Funciona bastante bien. Ustedes ingresan a la página del Servicio Nacional del Consumidor y ingresan a esta opción de No Molestar y efectivamente, bueno, pasado un par de días, ese proveedor de bienes y servicios los va a dejar de llamar para ofrecerles el servicio que está haciendo. Ya, pero muéstrame el cartoncito de nuevo. Terminemos, vamos por orden. Mira, no pueden llamarte antes de las 8 a.m. y después de las 20 horas. De lunes a sábado. Lunes a sábado, ¿cierto? Así es. Ya. Días feriados tampoco, claro. ¿Cuáles son las otras 7 malas prácticas? Pues llevamos 2. Sí, faltan 5. Espérate que vamos a escuchar una Faltan 5, ¿viste? Tenemos que ir por Gonzalo orden, pues, hijo mío. No me le adelante, que vamos primero a escuchar un audio. Vamos. Vamos a escuchar ¿Tiene un que ver audio con el horario? Tiene que ver con de qué hora a qué hora me pueden llamar. Dijimos entonces de 8 de la mañana a 8 de la noche. Mire lo que recibe justamente una persona que tiene estos llamados de manera constante. A ver. ¿De dónde voy a sacar para pagar o tienen que pegarse la cachapa? ¿Cómo pueden tener poco? Llaman a cada rato. Ya, es que ahí pregunta, ¿no hay un límite de cuánto lo pueden llamar? Porque está bien, una cosa es entre qué horario y qué horario, pero otra es la cantidad de veces en ese horario. Exactamente, y bueno, escuchábamos el caso de Juana, que eran más de 20 veces en un día que recibía llamados. La ley no establece una cantidad máxima de llamados que pueda realizar las empresas de cobranza. Sí dice la ley que estas llamadas de cobranza no pueden alterar el desarrollo normal del día a día de la persona, ya sea en su casa, en su trabajo. Por ende, por ejemplo, si yo estoy en mi lugar de trabajo compartiendo con mis compañeros y estoy constantemente recibiendo llamadas de cobranza y eso me implica un menoscabo al desarrollo profesional con mis compañeros de trabajo o en la misma casa, con el mismo grupo familiar, eso ya está vulnerando mis derechos como persona, como consumidor, y podría eventualmente ejercer las herramientas que la ley me impone. Y ahí veíamos, cuando se tiene un número ingresado que va a tener el contacto con esta persona, ¿qué pasa si es al trabajo y los compañeros de trabajo están constantemente contestando el teléfono? Pues también interfiere. Exactamente, eso es vulnerador de derechos y es una clara infracción a la Ley de Protección al Consumidor, por cuanto no permite que la persona desarrolle su día a día con la normalidad que debería ser. Si acá partamos de la base de que nadie tendría que ser vulnerado en sus derechos. Entonces, esta empresa de cobranza efectivamente lo que está haciendo es vulnerar, transgredir mi día a día y no permitir que yo me desarrolle normalmente.
Claro. Además que se pide un poquito más de comprensión en las circunstancias. Tú sabes que hay estudios que reflejan que el chileno en general y las chilenas sobre todo son buenos pagadores. Súper buenas pagadores. Son responsables. Si nos comparamos con otros países. Entonces, ahora estamos en pandemia, hay gente que perdió la pega o que está ganando mucho menos que antes. Evidentemente, hoy día hay una razón de muchas personas para no pagar. A ver, pero sigamos con las 7 cosas que las empresas no deben hacer o que son malas prácticas, ¿no? No pueden llamar a tu familia por tus deudas. ¿Y cómo se van a contactar con tu familia? No entiendo eso yo. Bueno, el caso que escuchábamos recién. Sí, pues de la mamá, pero ella tiene que haber dejado el teléfono en algún lugar, porque como si me llamaran a mí para cobrarle a mi hermano. Bueno, y las bases de datos famosas que sale todo. Pero no pueden cruzar ahí, ¿cómo decir? No, lo que ocurre muchas veces es que llaman al número que tienen registrado y la persona vive con un grupo familiar. Entonces, la ley particularmente hace referencia a eso. O sea, en el fondo, si la empresa de cobranza llama a la casa... fijo a la casa. Claro, y si va a preguntar y quiere llamar a Felipe Besnier, tiene que consultar por él. Y si contesta a mi mamá o a alguien distinto, no le puede entregar ningún tipo de información. O sea, es a la persona del deudor, a nadie más. Abogado, pero ¿qué pasa cuando te llaman y uno contesta, no, es mi señora, es mi pareja, es mi papá, mi mamá, mi hijo? Ya, entonces, ¿y usted sabe dónde lo puedo contactar? ¿A qué número lo puedo llamar? ¿Te pueden interrogar como para llegar a la persona deudora? Bajo ningún punto de vista. Si el cobrador hace eso e insiste en hacerlo, está cometiendo una clara infracción a la ley de protección al consumidor y no está permitido. Eso es una infracción que es completamente... es una infracción y por ende es juzgable. Oye, pero ¿cómo yo puedo comprobar eso si lo quiero denunciar al CERNAC? Porque es súper difícil entregar algún tipo de prueba para que me crean finalmente que estoy siendo acosado por esta empresa. Sí, la verdad es que es complejo, pero es importante que las personas siempre guarden el registro de las llamadas. ¿Ya? Muchas veces estas llamadas, no muchas veces, siempre la compañía de teléfono guarda un registro de todas las llamadas que el teléfono recibió y ese es un insumo que puede eventualmente ser utilizado dentro de un procedimiento judicial con el objeto justamente de perseguir esta infracción. Felipe, perdona el chilenismo, pero no se pitea. A mí me pasó que hace tiempo me tocó vender, mira la tontera que es, vendí un auto y el auto siguió con el dispositivo, no lo saqué, con Doro, era como cuando mi papá me retó, le dije, tú sabés que era tanto el llamado telefónico que yo fui y lo pagué. No, de verdad, no podía. Llamaban a las 8 de la mañana el sábado, me llamaban como 4 veces al día. ¿Te puedo pasar mi tag? No, la punta del cero. Pero fue mi error. Pero de repente yo entiendo a la gente, era tanto lo que llamaban por teléfono que al final lo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir con esta cuestión porque me afecta. Estaba ya, pero espérate, ¿pero lo pagaste esa vez y después no siguió? No siguió. No, pues sí, ya. Claro. Yo estaba al aire, me acuerdo, en la radio y me llamaban 3 veces. Y una vez le contesté al aire, le dije todo. Y siguieron llamando, caramba. No, sí, es hostigamiento, efectivamente. Claro. Lo importante es que. Me acabo de enojar de nuevo. Claro, tienen que saber las personas en su casa que existen herramientas legales para poder detener estas llamadas que son completamente abusivas. Crean en el Servicio Nacional del Consumidor. El CERNAC realmente es una institución que funciona, que va a intermediar entre ustedes y la empresa de cobranza para tratar de poner término a este problema. Y si en definitiva, insisto, esto ya no se soluciona por la vía administrativa, por el CERNAC, se puede judicializar en los juzgados de policía local. Ya, pero a ver, con el caso, por ejemplo, de la señora Juana Reyes, que era la que nos decía que la llamaban por una deuda que tenía otra persona que ya no tenía nada que ver. Si ella va y tú decías que la empresa, el CERNAC puede llamar y la empresa de cobranza puede negarse a entregar información o a hacerse cargo. Entonces, ¿en qué queda ese caso? Claro, lo que pasa es que 3 años lleva. Exactamente. La ley lo que intenta hacer siempre es solucionar el problema no por la vía judicial. Pensemos que los juicios en Chile, sobre todo ahora, dada la contingencia sanitaria, está todo sumamente lento. Los juzgados están funcionando a su mínima capacidad. De a poco han ido agarrando el ritmo, pero no está en una circunstancia normal esto. Entonces la ley siempre va a intentar de que esto lo solucionemos por una vía distinta a la judicial. Y en ese sentido, claro, el CERNAC va a oficiar a la institución. Si la institución no entrega este informe en 10 días, que es facultativo, insisto, pueden hacerlo como no, el CERNAC en conjunto con el consumidor pueden evaluar estas instancias judiciales ante los juzgados de policía local. Es más, si el CERNAC incluso constatara que son muchas las personas afectadas, podría instar incluso a un juicio colectivo en un juzgado civil. Sí. Felipe, estamos en contacto todavía con Juana Martínez. Juana, ¿a usted la han presionado hasta qué punto? ¿A usted, por ejemplo, la han amenazado con algún tipo de embargo o con una medida más allá de la mera cobranza? Sí, mira, me llaman a mí y me dicen que si yo no cumplo, o sea, si yo tengo tal fecha para decir, y como yo he dicho las fechas, me dice que se va a ir a ¿cómo se llama?, cobranzas judiciales, y de ahí yo tengo que ver cómo me las puedo arreglar y qué sé yo, pero que me tenga las consecuencias. Ya. Y fuera de eso, igual están llamando a mi marido, o llaman a mi hija, tienen los números de mi hija y de mi marido. Llaman a su hija. Siempre están llamando. ¿Por usted llaman a su hija? Sí. Oiga, pero eso es ilegal, pues eso no se puede. ¿Y con qué le dicen que las consecuencias, cuáles van a ser, Juana?
de que me tengo que tener que, como que van como a embargarme, de que yo siempre, o sea, tenía un compromiso de pago y que para tal fecha. Mira, si yo he tenido que repartir las cuentas, ya le he repartido 2 veces, desde que estamos en pandemia le he repartido 2 veces y no le he podido pagarla. No le he podido pagar ya de 1,2 millones que debía en el líder y 1 millón y tanto que debía en Falabella, llevan 2,7 millones y 2,9 millones en la otra. Claro, va subiendo muy rápido. Ahí Juana tocó un tema súper interesante, que es la esencia del problema, que es la repactación. Bueno, un tema aparte, pero sumamente importante. Las personas tienen que al momento de endeudarse saber muy bien si es que no pueden seguir cumpliendo con su compromiso financiero. ¿Es una buena opción realmente la repactación? Porque la repactación en sí, claro, genera nuevas condiciones de pago, pero no necesariamente son las mejores condiciones de pago. Porque voy a aumentar parte del capital, los intereses, o sea, son un montón de aspectos que tiene que tener en consideración. Pero Juan además tocaba un tema sumamente importante, que es otra de las provisiones que establece la ley a las empresas de cobranza, que es que ellas no pueden enviar documentos que asemejen ser documentos de un juicio, por ejemplo. Y ahí me llega, yo recibí una vez. Sí. Eso es completamente ilegal, la ley expresamente lo prohíbe. Entonces, muchas veces, y lo sabemos, podemos constatarlo, hay empresas de cobranza que envían cartas que asemejan ser escritos judiciales, amenazando sobre embargo. Es la misma historia que contaba Juana recién. Felipe, era el mismo porque dicen atenta a las consecuencias. No es mi pareja, pero una persona que vive conmigo, no voy a decir el nombre. Pero efectivamente llegó yo lo que vi fue a nombre de ella yo vi una cobranza, salía con un membrete, un cuestión. Juana, no sé si te habrá llegado a ti, pero era como si fuera un juicio, pero no era napo. No, es una carta certificada que dice proceso judicial. Pero no es el proceso judicial. No. Es como para que tú paguís, para acelerar el pago. O sea, en el fondo le va metiendo cuco a la gente. 100%. ¿Y eso es legal? Es completamente ilegal. No hay interpretación. O sea, la ley expresamente prohíbe ese tipo de actuaciones por las cuales las empresas de cobranza no pueden enviar ningún tipo de comunicación que semeje ser un documento, proceso de tribunales, juicio, ¿no? Exactamente. Ahora, mira, tú decías que alabaste bastante al CERNAC. Y acá me escribe Inés Neira Delgado, que nos escribe al gato Buenos Días TVN. Dice, en mi caso llamaban a mi pareja y hasta mi suegra, mira, que no vive conmigo. Y yo jamás di sus números, fueron hasta mi trabajo. Se supone que no lo pueden hacer, pero lo hacen igual. El CERNAC, dice Inés, dijo que no podían hacer nada. Miren, yo no sé si se acuerdan ustedes hace un tiempo atrás que se hizo una gran reforma a la Ley de Protección al Consumidor, que fue bastante bullada porque se quería dotar de muchas facultades al CERNAC. La verdad es que, bueno, después de todo un proceso legislativo, no se logró dotar al CERNAC con todas las facultades que a lo mejor todos hubiésemos querido, porque hubiese tenido más potestades para, por ejemplo, imputar derechamente infracciones y multas a, por ejemplo, las empresas de cobranza. Efectivamente, hoy en día, ¿qué es lo que puede hacer el CERNAC? El CERNAC, bueno, frente a este reclamo puede actuar como intermediario, pero también es importante hacer el reclamo. ¿Por qué? Porque el CERNAC hoy en día tiene facultades para fiscalizar a los proveedores de bienes y servicios, entre ellas, por cierto, a las empresas de cobranza. Puede incluso ir el CERNAC con sus fiscalizadores físicamente, presencialmente a la empresa de cobranza. Ya lo ha hecho incluso. Hay algunos casos bastante notorios que hace un par de meses salieron en la prensa y puede efectuar un proceso de fiscalización in situ para constatar de que la empresa no esté vulnerando los derechos de los consumidores. La Voz Ciudadana sigue presente a través de nuestras redes sociales. Tenemos más preguntas con el hashtag Buenos Días TVN para que estemos atentos a ver si a usted lo llaman, lo acosan para que pague la deuda que mantiene. Mire lo siguiente de Carla Herrera. Dice, me llaman para cobrar la mensualidad de la universidad de mi compañero, dejándome números y nombres para que él se comunique con ellos. Ahí dice el nombre de la universidad, UDLA. Que se va de Chile a todo que es la Universidad de la América, la UDLA. Claro, acá tengo, abogado, ¿se puede hacer eso o no? Claro, efectivamente es un caso muy similar a los que estábamos revisando. No se puede hacer. Cualquier llamada de cobranza, insisto, que vulnere o transgreda el desarrollo de mi día normal, de mi día a día, eso está vulnerando mis derechos como consumidor, como persona, y por ende la ley lo prohíbe y existen herramientas, insisto, para nosotros poder detener este tipo de actuaciones que son completamente vulneratorias. Ya, tenemos otra lista de las otras 3 cosas que no puede hacer una empresa. Las malas prácticas. Ahí está. No pueden dejarte recados con tus compañeros de trabajo o jefatura. Lo hacen. Lo hacen, claro. A ver, ¿y eso reciben ustedes denuncias de gente? Efectivamente, hay que decir que bueno, esto probablemente es una práctica que ha ido ya decayendo, no así, por ejemplo, la de dar cuenta de las deudas o del proceso de cobranza a los familiares, que eso es recurrente, pero efectivamente, o sea, hasta no hace muy poco era una práctica bastante recurrente por algunas empresas de cobranza de
no concretar el hecho, o sea, no ir y derechamente amenazar o entregar información a la jefatura, a los compañeros de trabajo, pero sí amenazar de entregar esa información si es que la persona no cumplía con el pago de la deuda. Veamos otra de las cosas que no se puede hacer. A ver. No pueden enviarte cartas que simulen ser demandas judiciales, que ya lo hablamos, ¿verdad? No pueden hacer eso. Lo otro, no pueden amenazarte con embargos o remates. Eso solo lo decreta un tribunal en un proceso de cobranza judicial. No a quien le debe, un retail, por ejemplo, en multitienda. Exactamente. Acá hay mucho desconocimiento por parte de las personas, es importante que lo sepan. La única autoridad en nuestro país que puede ordenar el embargo y posterior remate de bienes es un tribunal. Nadie más está facultado para hacerlo. Y eso llega en una carta que dice Poder Judicial de Chile. Claro, ¿cómo yo me entero de un embargo? Bueno, primeramente me tienen que notificar de un proceso, una demanda. Claro. Por lo general, las notificaciones de las demandas las hace presencialmente un receptor judicial, que también es la única persona que fuera del tribunal puede realizar este tipo de actuaciones, la notificación. Pero muchas veces cuando la persona no es encontrada en el domicilio por parte del receptor, me dejan una cartita notificándome de la demanda, ¿ya? Una vez producido eso, posteriormente el tribunal, después de hartos pasos evidentemente, puede decretar el embargo, y quien va a realizar el embargo de los bienes muebles, vale decir, los bienes que están al interior de la casa, también va a ser un receptor judicial. Es la única persona que puede hacerlo. Autorizada. Así es, para que las personas lo sepan en sus casas también, porque también hay muchas estafas relacionadas a esto. O sea, hay gente que llega y dicen ser receptores judiciales que van a realizar embargos y, bueno, terminan sufriendo un acto intelectual. Pero para que la gente sepan en sus casas, son solamente los receptores judiciales quienes, incluso acompañados por carabineros o la fuerza pública, pueden realizar el embargo en ese domicilio. Ahora, cuando se habla de repactación, que nos decía también, si no me equivoco, era Juana, que hablaba que ya había repactado 2 o 3 veces la deuda que tenía, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir ahí? ¿Cuál es el obvio, no el legal? Exacto, mira, la repactación, yo les decía, es un tema sumamente complejo porque, claro, probablemente bien digo, muchos chilenos no tienen otra herramienta a la cual acudir frente a la imposibilidad de pagar sus deudas. Pero tienen que informarse muy bien a la hora de repactar, porque en primer lugar la repactación implica un acuerdo directo con la empresa, o sea, con el retail, con el supermercado al cual yo le debo la plata. Y posteriormente esa repactación hay que ver en qué panorama, bajo qué escenario me va a dejar. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo vamos a graficar de manera súper clara, bueno, el caso de Juana evidentemente es uno de ellos, pero si yo debía 5 millones, al momento de repactar lo más probable es que termine debiendo 9, 10 millones de pesos. Si antes mi tasa de interés, por decir algo, era... Casi el doble. El doble, puede ser perfectamente el doble. Si antiguamente mi tasa de interés era el 3%, como ya soy un sujeto más riesgoso para la institución porque ya me demoré en pagarle, me va a subir la tasa de interés. Claro, pero la Juana decía que incluso a ella llegaban como a insultarla. ¿Puedo grabar yo la conversación donde me están cobrando y a lo mejor me van a insultar? No la conteste, don Felipe, todavía. Vamos a la pausa y volvemos al tiro. Escríbanos, #Buenos Días TVN, lo que quieran. Estamos hablando respecto de las llamadas de cobranza que realizan una y otra vez de manera incansable. Ojo, tenemos un llamado de un caso de una persona, Patricia, a la cual la llaman, pero en este caso no es para cobrar. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. ¿Qué es lo que te ofrecen a ti por teléfono? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, sí, mi caso es insólito. Me estuvieron llamando de una financiera por casi 3 años para ofrecerme un crédito. ¿Ya? Yo les decía que no, porque en realidad no lo necesitaba, pero se empezó a poner color de hormiga porque me empezaron a llamar hasta los días domingos, me insultaban, me trataban de lo peor. Pero Patricia, ¿eran siempre números diferentes? Siempre números diferentes. ¿Ya? Siempre números diferentes. ¿Por qué te insultaban? A diferentes horas. Si te estaban ofreciendo plata. Porque yo ya estaba hastiada, yo les decía, por favor, entiendan que no, e incluso les decía, si yo voy a pedir un crédito, jamás lo voy a hacer con ustedes. O sea, si me están hostigando por ofrecerme un crédito, me imagino cómo hostigarán cuando uno queda debiendo un peso. Entonces, mira, al final del cuento, como al año y medio, se me ocurrió llamar a Santiago, porque además, cuando uno quiere hablar con un jefe, es súper difícil llegar, es súper complejo porque es casi imposible. Lo logré, hablé con una jefa de Santiago, le pedí su RUT y le dije, mira, pasa esto. Ahora le dije yo, si me vuelven a llamar, yo te voy a denunciar a ti por hostigamiento. Porque como tenía su RUT y su nombre, y ahí se calmaron como por 3 meses. Y otra vez volvieron después. Y ahí fue como 1 año y medio más. Mira, yo te estoy llamando de Puerto Montt. Entonces, ¿qué hice? Ubiqué a la jefa de acá de Puerto Montt y generé la misma situación. Le pedí su RUT, su nombre completo, y yo le dije, mira, ya estoy cansada, le dije, así es que una llamada más que yo reciba,
la demandada vas a hacer tú, le dije. Pero Patricia, abogado, qué insólito que ella tenga que empezar a amenazar de vuelta para que pare la situación. Claro. Claro, mira, acá se da una situación distinta porque no es un llamado de cobranza. Acá no la están llamando para que pague efectivamente su deuda. Lo que podría hacer ella en este caso es presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones que corresponda a su domicilio. Pero eso ya es gasto de plata, po, ¿no? Claro, mira, el recurso de protección no requiere necesariamente el patrocinio de un abogado para presentarlo. O sea, podría ella eventualmente presentarla por sí sola. Es recomendable que lo haga con un abogado porque es un tema bastante técnico. Pero podría presentarlo, pero es importante además que sepa que tiene un plazo para esa presentación judicial, que es de 30 días desde que se produce la vulneración del derecho. Esto quiere decir desde contado la última llamada telefónica, por ejemplo. ¿Y tú habías visto casos donde hostigaran a alguien para que accediera a tener la plata? La verdad es que sí, yo creo que no hay que ir muy lejos, yo creo que muchos lo hemos vivido a lo mejor, estos llamados constantes para ofrecer servicio o para cobrar algún tipo... seguro es una cosa, un cacho. Cámbiese de teléfono, de línea, cámbiese de tal carrier al otro. Oye, exactamente, es algo sumamente ¿Cómo se llama recurrente? La cuestión? Telco. Compañía telefónica. Oye, eso, solo para entregar una experiencia personal, sirve ingresar al CERNAC cuando te hostigan para cambiarte de compañía telefónica. ¿Pero que es lo te han llamado? Sí, ¿Por qué no se cambia Pero uno lo ingresa en el CERNAC y es bien rápido. Para que lo hagan es súper simple. Los plazos son súper acotados, sí. Abogado, tenemos más preguntas a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN. La Voz Ciudadana está en las redes sociales en el Buenos Días a todos. Y ahí tenemos a Neco Twitter que pregunta: ¿puedo yo grabar la llamada de cobranza como medio de prueba de su mala práctica, abogado? ¿Se puede hacer eso? Hay que ser súper cuidadoso con el tema de las llamadas de cobranza. Perdón, el grabado de las llamadas, porque hay que siempre tener presente vulnerar los derechos, y aunque suene un poco paradójico, vulnerar los derechos de la persona que está llamando también. Entonces hay que ser súper cuidadoso. Ahora, de todas maneras, podría ser un insumo que nos sirva para probar el hostigamiento el día de mañana en un juicio, pero hay que siempre atender al contexto en el cual se está realizando esta grabación. Así que ahí el consejo siempre es asesorarse por un profesional que le pueda orientar si es que efectivamente nos va a servir como insumo para poder probar la situación posteriormente. Es que dentro de la desesperación de poder probar, bueno, ¿cómo yo declaro, no sé, ante un juez de que me están hostigando de verdad? Pues pero miren el tete que te estás metiendo porque te están llamando por teléfono, pues si más encima ir a tribunales, el gasto, la cantidad de gente, Gino. Bueno, eso es lo que está pasando, yo creo, con muchas personas que las que están escribiendo en redes sociales, tratando de buscar pruebas por todos lados para dejar en claro de que efectivamente lo están hostigando. Sí, lo que nos decía Patricia también, cuánto cuesta poder encontrar a alguien que le dé una respuesta a uno, porque muchas veces te dicen, no, es que nosotros somos una empresa de cobranza nomás, no la empresa en cuestión, digamos. Claro, y eso es bien difícil. Son servicios también. que muchas veces, la gran mayoría de las oportunidades, las empresas las externalizan para que realicen estos llamados de cobranza. Claro que sí, abogado, muchísimas gracias, gracias por haber respondido a sus preguntas. Gracias a ustedes por habernos enviado sus consultas y confiar en nosotros como siempre. Sí, pues.